Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Oye, antes de empezar con la entrevista, Sí. agradecerte que estés hoy aquí con WX Academy explicándonos todas tus hazañas, ¿no? Todas tus experiencias como atleta, como entrenador. Sé que andas liado con tus planificaciones, con tus clientes, tus entrenamientos y te quiero agradecer pues que hayas podido sacar un Nada, tiempo. tranquilo, hombre. Por suerte hoy ya terminé, así que ya soy todo tuyo. Y bueno, grandes hazañas tampoco, no considero que hayan sido grandes hazañas. Fue una experiencia que me ayudó a aprender mucho, sobre todo para mi profesión, ¿Sí? porque mi objetivo siempre ha sido ser entrenador personal. Pero la verdad es que a nivel atleta considero que hay gente que me ha dado mil millones de vueltas, así que en fin, que yo te lo agradezco, pero Bueno, pero la realidad es esa. Pero independientemente del nivel que hayas alcanzado, todas las experiencias que has vivido, estoy seguro que te han dejado grandes aprendizajes y siempre está bien Sí, compartirlo sí, pues, sí. pues con gente que está aquí en el directo, que a lo mejor ha empezado hace poco, que tiene poca experiencia. Seguro que van a salir, vamos a tratar temas interesantes. Sí, 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 seguro. Antes de empezar a meternos ya de lleno en las preguntas que tengo preparadas, me gustaría que contaras un poco cómo empiezas tú, ¿no? ¿Cómo es tu primer contacto con el entrenamiento, ¿no? ¿Cómo fue eso? Ya no con la calistenia, sino con el entrenamiento. A ver, yo empecé a plantearme seriamente que el deporte era mi vida cuando tenía 13 años. Yo cuando empecé con el patín, a hacer skate. Y desde que empecé a patinar me lo tomé como algo muy competitivo. A mí me gustaba mucho intentar aprender y demostrar a posteriori lo que había aprendido en competición. Entonces empecé a patinar y desde que pude, pues empecé como eso, a intentar meterme en los grupos, en las personas que iban a altas competiciones, etcétera, etcétera. Y estuve patinando haciendo longboard también a posteriori muchísimos años. A los 18 años lo dejé, o sea, estuve como 5 o 6 años realmente patinando y de hecho con sponsor y todo de tienda, en plan, me Qué lo tomé muy bueno. en serio. Entonces cuando empecé la calistenia, realmente fue como empezar a patinar, quiero decir, llegué un día a un parque, vi a Geray en este caso haciendo 4 cosas en una paralela y dije, espérate un momento, ¿esto qué es? O sea, esto se llama calistenia, ok, pues voy. Y me metí de lleno y dije, pues venga, o sea, al final para mí conocer un deporte, como mismo estoy diciendo ahora con el CrossFit, lo divertido para mí es experimentarlo al 100%, no es hacerlo en plan a ratos y tal, sino decir, quiero sentir realmente qué es lo que se siente o quiero vivir una experiencia competitiva, porque al final para mí el culmen del deporte es la experiencia deportiva en cuanto a competición, es decir, llegar a un escenario y decir, venga, voy a demostrar lo que sé y lo que he aprendido. Entonces, Qué bueno. así fue. No tenía ni idea que habías empezado patinando y que habías Sí, llegado tío. con sponsors y tal. No sabía nada de eso. Sí, sí, sí. Yo en el longboard hacía descensos y bueno, no sé si has venido aquí a Tenerife, pero aquí las carreteras son Sí. súper empinadas y yo me tiraba por todos lados, tío, y grabábamos vídeos, hay vídeos míos en YouTube haciendo descensos, en fin, Eso, eso, me hay lo, un pasado ahí. eso me lo tienes que enseñar, que lo quiero ver yo, esos descensos. Sí, 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 sí. Hombre, en aquel momento te digo, lo que son las cámaras y tal, había una GoPro para repartir entre 4 Ya. y nos la íbamos compartiendo así, pero vaya, al final está guapo, son experiencias chulas que se vivieron en aquel momento.
Qué bueno. Y tirando más para la experiencia, pues con la calistenia, ¿no? Porque al final es lo que más le interesa a la gente que nos sigue. ¿Cómo Sí. eran en tus inicios? ¿Cómo eran tus entrenamientos? Tú has comentado, viste ahí a Yeray en el parque que hacía un poco de calistenia y dijiste, va, pues yo quiero empezar a hacer este deporte. ¿Cómo entrenabas al principio? ¿Cómo te organizabas? Pues mira, al principio yo me organizaba como si fuese una rutina de gimnasio, porque yo venía del gimnasio, yo venía a hacer pesas, entonces me basaba en la hipertrofia, en los conceptos típicos de 4x10 o un 4x8 o un 4x5 si son de fuerza, y mis rutinas eran muy básicas en ese sentido. O sea, lo que es a nivel estructural no tiene nada que ver con, por ejemplo, con lo que sería ahora. Pero al final hay que tener en cuenta que cuando yo empecé también la calistenia, estaba empezando en España, realmente llevaba poquitos años en España. Y que a día de hoy todavía se siguen conociendo pocos sistemas de entrenamiento que se puedan seguir de calistenia. Entonces, en aquel momento era como un sálvase quien pueda. Te ponías a buscar rutinas en cualquier sitio, las intentabas, si no te salían, lo intentabas otro día, y era meterse cabezazos contra la rutina hasta que salía, ¿sabes? Pero yo empecé llevando a cabo los sistemas de entrenamiento que se ven en un gimnasio convencional. Vale, y toda esa información tú la sacabas, imagino, de internet, ¿no? Te metías en páginas de internet y lo que encontrabas. A ver, yo empecé a buscar cosas en internet, sobre todo extranjeras, en plan de cómo evolucionaba la calistenia, por ejemplo, en Rusia. Me imagino que tú sabrás también que en Rusia, al Sí. final, en la gimnasia deportiva tienen un montón de atletas súper importantes y en calistenia resulta que también. Entonces yo me empecé a fijar en cómo entrenaba Artem, por ejemplo. Artem fue, como por así decirlo, mi primer mentor, que es un atleta que muchos conocerán de aquí. Fue atleta de calistenia y fue de los primeros del mundo en destacar, en ser realmente una persona que trajera conocimientos revolucionarios dentro de lo que es un sistema de entrenamiento en calistenia. Entonces, él fue una de las primeras personas en las que yo me empecé a fijar. Me sentía muy identificado con lo que entrenaba, las planchas, los pinos a una, los front levers, los efectos. Y me fui un poco por ahí, por el camino más de, como por así decirlo, la tensión, los gimnásticos. Porque yo siempre me sentí muy identificado con los gimnásticos. En cambio, otras personas a lo mejor se sentían más identificadas con los básicos. Entrenar básicos, hacer muchas dominadas, muchas flexiones, mucho muscle up y ya está. Pero yo empecé a aprender sobre todo de la parte más gimnástica, que era lo que más me llamaba la atención. Y sí, puro internet y eso, a sobrevivir. Qué bueno eso, o sea que ya hemos, o sea, te has adelantado ahí porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era quién había sido un poco tu Sí. mentor o tu referente, ¿no? Que ya lo has comentado. Y cómo fuiste evolucionando? Porque dices, vas buscando por internet, vas encontrando rutinas, ensayo y error, te fijas en referentes de la calistenia, pero ¿cómo vas adquiriendo poco a poco conocimiento y vas perfeccionando esas rutinas? A ver, realmente todo ha sido muy, o sea, intentando llevarlo, pues al final lo mejor posible, porque sí es verdad que aprender a base de errores dentro de un deporte conlleva muchos dolores, Ujú. muchas lesiones y muchos problemas, pero la realidad es que fue así. Yo tuve suerte porque mi cuerpo aguantó mucha tralla y me permitió pues probar y tuve muy pocas lesiones. Solo al final de mi trayectoria como deportista fue cuando ya empecé a tener realmente dolores y tal, pero fue a base de prueba y error. Y yo no se lo recomiendo a la gente. Evidentemente ir a prueba y error a día de hoy, cuando hay tantos medios, tantos programas, tantos entrenamientos y tantas personas que te pueden asesorar, no creo que sea una, una idea muy inteligente, puesto que ahora mismo hay muchísima información y hay gente que, pues eso, que tiene una trayectoria y que al final es mejor apoyarse en ellas para progresar. Yo creo que también la evolución de un deporte se basa en eso, porque al final tú mismo eres atleta y has llegado donde has llegado gracias a tus entrenadores. Ujú. Entonces, en esa época, así, a bombazos. Pero a día de hoy yo no, vamos, que no lo haría así si tuviese que hacerlo. Sí, yo De creo nuevo, que, vaya. que, que el deporte va evolucionando, ¿no? Y quizá cuando tú empezaste a practicar calistenia, pues te pilló en un momento muy precoz de ese deporte, todavía no había Totalmente, profesionales tan formados que a día de hoy ya los puedes encontrar. Entonces yo estoy contigo totalmente. en lo que tú dices de que el ponerse ahora a pegarse cabezazos contra la pared, ¿no? Como así decirlo, quiero sacar straddle planche y voy a hacer cada día 500
extra del plancha hasta que me salga. No es muy inteligente porque ya todo No. ha evolucionado. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la cual te puedes beneficiar y te puedes hacer el camino más fácil y más rápido. Sí, sí. Sí. Además, al final yo creo que es lo natural. Es decir, vamos al colegio desde chiquitos para que nos enseñen ciertas cosas. Acudimos a ciertos profesionales para que nos enseñen otras cosas. Al final, te digo, la gente no sabe la suerte que tiene y no lo digo por nosotros, sino porque hay muchos otros profesionales, hay muchísima gente por ahí que está dispuesta a ayudar, a compartir sus conocimientos, sus experiencias, y al final la experiencia de cualquier persona vale oro, porque todas las hostias que te puedas ahorrar es tiempo que ganas, es tiempo que tienes para convertirte en un mejor atleta. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que si yo hubiese contado con profesionales como los que existen hoy en día, yo habría llegado mucho más lejos en la calistenia. Y de hecho, por ejemplo, a día de hoy no me llevo yo la planificación. Así que es así. Eso, pero ¿sabes una cosa muy interesante? Que es una conclusión que yo he sacado también a lo largo de mi experiencia como deportista profesional. Cuanto más cuesta el camino, cuanto más difícil es decir, cuando menos fácil te lo pone y te tienes que romper la cabeza y buscar maneras de entrenar, lugares, más aprendes. Cuanta más facilidad tienes, menos aprendes, porque es como, si lo tengo todo hecho ya, ni lo piensas, pero cuando cuesta y cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde está el aprendizaje y es donde se saca el conocimiento. Totalmente, totalmente. También está, yo creo que en las ganas que tenga una persona de aprender, porque hay personas que tienen un camino difícil y que a lo mejor por el hecho de simplemente pensar que es cuestión de insistir por el mismo camino, no avanzan y no quieren aprender. Entonces, aquí en este deporte yo creo que y en todos hay que abrir un poco la mente y hay que intentar, pues eso, probar nuevas vertientes y decir, a lo mejor me estoy equivocando en algo. Porque yo les digo, yo he aprendido mucho por apoyarme y escuchar a mucha gente. He tenido la suerte de poder ir a Miami, he estado por Portugal, he estado en Rusia, he estado en un montón de países de los que he podido aprender de muchísimos atletas. Y yo no me avergüenzo de decir, soy lo que soy o he llegado a lo que he llegado por mérito propio, porque no ha sido así. Es decir, ha sido así porque he contado con mucha gente que me ha ayudado y que me ha podido aportar algo que me ha hecho superar ciertas barreras o ciertos límites. Entonces, no hay que avergonzarse de conseguir un elemento o conseguir llegar a un cierto nivel con ayuda. Porque al final, la ayuda da igual. El esfuerzo lo vas a tener que hacer tú. El interés lo tienes que poner tú. Entonces, el hecho de que te estés dejando ayudar o que te estén ayudando en algo no significa que valgas menos o que el resultado no te vaya a saber igual. Simplemente hay que entender el proceso y sí, de hecho esto es algo que a mí me fascina de la calistenia y no logro entender, ¿no? Porque yo si lo comparo con la gimnasia tú no puedes entrenar sin entrenador. Es decir, tú no puedes hacer gimnasia sin entrenador. Necesitas desde bien pequeño un entrenador que te diga lo que tienes que hacer, que forme tu cuerpo, que te enseñe la técnica. Y el hecho de que gente quiera practicar un deporte por sí solos, sin entrenador, que es como, ostras, no lo entiendo esto, ¿sabes? ¿Por qué la gente lo quiere hacer solos? Si con un entrenador le va a ayudar más y van a mejorar. Ojo, que hay diferentes, que cada persona tiene sus objetivos, ¿no? Sí. Y hay gente, pues, oye, que yo con ir al parque y hacer 4 cosas o hacerlo en mi caso en el gimnasio ya me vale. No quiero ir a ese nivel tan alto. Pero alguien que quiere aprender de verdad, ostras, yo le aconsejaría, rodéate de un profesional, vas a llegar mucho más lejos que tú solo. Totalmente de acuerdo. Y Joel, tú empezaste como atleta, ¿vale? Practicando calistenia y aprendiendo de ello. Pero ¿cuándo das ese salto de pasar de ser atleta a ya empezar a llevar planificaciones, a entrenar a gente? ¿Cómo se produce ese cambio de chip en tu mente? Pues mira, yo desde que tenía 19 años estaba estudiando ya fisioterapia con la mentalidad de convertirme en entrenador personal. Me saqué un título de la IFBB de entrenador personal, del cual pues aprendí bastante poco. y bueno, a raíz de ahí pues he ido sacando diferentes cursos, como el de monitor de calistenia y demás. Y realmente a mí siempre, como te digo, me ha apasionado el mundo del entrenamiento personal. O sea,
realmente quería que fuera mi profesión y a día de hoy considero que es mi vocación, porque yo trabajo mucho, pero lo hago con gusto y me gusta lo que hago. Y realmente lo hice cuando trabajaba como recepcionista en un hotel para pagarme los estudios. Decidí dejar la carrera media y dejar el trabajo que tenía por volcarme plenamente a lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque me empezaron a llegar un montón de propuestas para hacer talleres, me empezaron a llegar un montón de propuestas para entrenar a gente, y es como un tren que se te presenta una vez en la vida y dices, o lo cojo o lo pierdo. Y fue como, estudiando por la mañana en la universidad y trabajando por la tarde-noche en el hotel, era imposible llevar a cabo esa vida de ensueño. Es decir, para mí era imposible coger y decir, pues venga, me voy a México o me voy a no sé dónde o me voy a no sé dónde a hacer otro taller o me voy a... Entonces tuve que tomar una decisión. Tuve que dejar la carrera, me quedaron 7 asignaturas para acabar la carrera de fisioterapia. Dejé el hotel en el que estaba trabajando, se lo comuniqué a mi familia y dije, oye, que dejo todo esto porque quiero ser entrenador personal. Y en contra de toda mi familia, pues al final empecé dando clases en mi casa, en un ordenador, y ya a día de hoy pues tengo mi propio gimnasio y... O sea, yo te felicito porque no hay cosa que más me motive que ver a alguien que tiene un objetivo claro y que hace lo que tenga que hacer para llegar a conseguir ese objetivo. Y creo que de aquí podemos sacar, o sea, me gustaría remarcar lo que has dicho, ¿no? Que tú tenías un objetivo, pero al principio no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenías el dinero o no tenías los recursos no y necesitabas nada. hacer otra cosa paralela para poder hacer lo que de verdad te gustaba. Y eso es lo que quiero que quede aquí bien remarcado. Es decir, que a veces la gente piensa que, tengo un objetivo, no, pero no tengo los recursos, no tengo el... Hay maneras de encontrar el camino para conseguir ese objetivo. Siempre hay maneras, pero también depende del nivel de esfuerzo que quieras poner y la dedicación que quieras poner y lo comprometido que estés con ese objetivo. Porque tener objetivos es muy fácil, todos tenemos, yo quiero ser campeón olímpico, muy bien, pero tienes la ambición y tienes eres perseverante, estás dispuesto a trabajar día y noche cada día, a sufrir lesiones, a competir mal, a no rendir al nivel que estás acostumbrado a rendir. O sea, ¿quieres pasar por todo ese camino para conseguirlo, sí o no? Porque hay muy pocos quieren pasar por ahí. Exacto. Al final el camino no lo decide uno, pero yo creo que el fin depende de ti, que llegue o no. O sea, si tú quieres llegar a ese objetivo, sí es verdad que la vida a veces te pone obstáculos que te lo impiden, pero hay que saber diferenciar lo que es un obstáculo y lo que es un impedimento. Es decir, obstáculos tenemos todos, pero realmente que la vida te diga hasta aquí. Yo, desgraciadamente, conozco casos de personas que a día de hoy les encantaría estar entrenando y no pueden. No pueden nada, cero, por enfermedad, por ejemplo. Entonces, mientras no tengamos algo que nos lo impida así, yo creo que vale la pena pasar noches en vela, trabajar 12 horas al día y luchar por lo que uno quiere, porque si se lucha, yo creo que se puede conseguir. Pero eso no significa que haya que luchar de forma loca y en plan irracional, no, sino que tienes que aprender a documentarte, aprender a decir, pues oye, pues me he equivocado en esto, tengo que aprender de esto otro. Tiene un rollo filosófico también ahí que tienes que experimentarlo para entenderlo, vaya. Pero... Sí, yo me siento muy identificado con tus palabras. Y Joel, cuando empiezas a entrenar a gente, ya vamos a pasar al siguiente paso, ya dejas de trabajar ahí en el hotel, has dejado la carrera y te pones a entrenar a gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos más comunes que te encuentras con las personas que deciden entrenar contigo? La plancha. La plancha. O sea, en aquel momento hay que tener en cuenta de que yo creo que a mí se me empezó a conocer en la calistenia por las cosas que yo decía y enseñaba de la plancha. Pero como te digo, yo aprendí mucho de Artem, que es una persona que tenía mucho conocimiento, y yo cogí ese conocimiento más el que iba adquiriendo, y al final pues empecé a desarrollar yo mis teorías y mis cosas,
Y a la gente le gustaban mis teorías. En plan, pues yo creo que hay que ir por aquí. Entonces la gente decía, hostia, Joel tiene buena plancha, pues yo voy a ir por aquí. Y la plancha fue realmente la que me empezó a dar a conocer, porque a la gente le gustaba, pues eso, mi manera de tirar plancha, las cosas que yo les decía en los vídeos y tal, y al final, pues, te digo, la mayoría de la gente lo que quería era aprender a hacer plancha conmigo. Y a más de uno le enseñé, la verdad, y a día de hoy sigo enseñando a gente a hacer plancha. Qué bueno. Así que Sí, tan mal no ha ido. yo he visto o sea, yo no he sido atleta de calistenia, ¿no? Sí que es verdad que llevo ya años Pero haces plancha. sí, exacto. Desde que abrí el canal de YouTube, pues he tenido más contacto con gente del mundo de la calistenia y sí que he Claro. notado esa obsesión por conseguir plancha. Todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿no? Quiero aprender plancha. Sí, Lo, sí, sí. lo que pasa es que muchos quieren aprender plancha como primer movimiento de la calistenia. Es decir, quieren hacer calistenia Tampoco. y solo quieren entrenar ya, plancha. Ostras, hay un camino de requisitos previos muy largo hasta llegar ahí. Total. Y la gente no quiere Total. pasar por ahí para poder aprenderlo. Total, total. O sea, la parte básica y es que al final la calistenia es el primo hermano de la gimnasia deportiva. Y en la gimnasia deportiva los chiquillos empiezan con 7, 8 años y hasta los 14 años están entrenando conceptos básicos. O hasta los 13, no sé realmente cuándo empiezan a hacer cosas de fuerza, pero yo tuve contacto con un pibe que tenía 12 años y él creo que llegó a, bueno, no sé si se metió en el equipo nacional ya, a día de hoy, pero ese chico era increíble, estaba despuntando muchísimo. Y tú te pones a ver el proceso, la preparación física que llevan los niños en gimnasia deportiva, tú lo habrás vivido Sí. desde pequeño y dices tú, vale, ¿y cómo llega ahora un niño aquí de 14 años y me dice, mira, quiero entrenar plancha? Pibe, ponte a ser básico, ponte a hacer dominadas y fondos y flexiones, nos vemos dentro de 2 años, ¿sabes? Mira, Porque yo es que... si te cuento mi experiencia, yo empecé a hacer gimnasia con 8 años, ¿vale? Imagínate. Pues hasta los 18, 19 años no empecé a trabajar movimientos de fuerza exigentes, rollo Cristo, maltés, planchas, pero Claro. de manera consciente. No que hagas un ejercicio, Ya. no, de hacer una planificación para sacar esos movimientos, no lo hice hasta los 18, 19 años. O sea, eso quiere decir que durante 10, 11 años estuve haciendo lo que en gimnasia denominamos preparación física general, que no es preparación Exacto. física general, porque hay movimientos como press to handstand y cosas así, que para un calisténico pues es algo muy más específico, pero nosotros le llamamos básico, mucho trabajo de flexibilidad, mucho trabajo de fuerza, pero este tipo, el tipo de fuerza que voy a Más necesitar dinámica. para hacer gimnasia, ¿sabes? Y sobre todo mucha conciencia en la forma, en cómo haces el ejercicio, más que cuántos kilos levantas, cuántas series y repeticiones haces, ¿sabes? Y al final eso te da un dominio que cuando a los 18, 19 años te pones a entrenar los movimientos de gran dificultad, en Ya tienes el cuestión de cuerpo. meses lo tienes, en cuestión de meses Claro. lo tienes. Sí, 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 sí. Y Es que eso la gente no lo entiende. y cuando hablo de trabajar los básicos, no me refiero a que tengamos que estar durante 10 o 11 años haciendo tag planche. No me refiero a eso. O No, sea, hay no. millones de variaciones y millones de combinaciones que todo ello te va a hacer mejor atleta y te va a preparar para que cuando te pongas a entrenar el movimiento de verdad, te salga rápido. Claro, totalmente. Y Joel, hemos hablado de los principales objetivos que tiene la gente pues, que empezó a entrenar contigo hace tiempo y que siguen entrenando contigo. ¿Cuáles son los principales errores que tú has visto, o sea, los más comunes? A ver, aquí hay que destacar una cosa, y es que para mí lo significativo no es tanto los errores que cometen a la hora de entrenar, sino las cosas que me encuentro en sus cuerpos a la hora de entrenar. Porque el hecho de que una persona esté cometiendo un error en una planificación, se corrige con una planificación. Es decir, en el momento en el que tú le dices a una persona, entrenas estos días y haces estos ejercicios, ese error se ha resuelto. Y eso es algo fácil de cambiar. El problema está en cuando tú ves una debilidad. Porque sí, porque tú a lo mejor tienes predominancia o tienes facilidad para desarrollar fuerza en tus brazos y tienes un brazo más corto que el mío y eso hace que tu bíceps sea más estrecho, eso te da una mayor rigidez en la articulación del codo,
o tienes un dorsal mucho más desarrollado, como es el mío, por ejemplo, y tienes mucha más solidez en las escápulas y se te dan mejor ciertos ejercicios. En fin, cada persona trae o tiene de fábrica una predisposición por las cosas que haya practicado o por la genética que tenga. Y cambiar y fortalecer los contrarios es lo difícil. Y eso no es un error que haya cometido la persona en sí, sino que es una condición que tiene. Y hay que corregirla, hay que mejorarla. ¿Por qué? Porque si no vienen las lesiones. O sea, las personas cuando entrenan y tienen una lesión, esto sí es un error que cometen, o cuando tienen un dolor, no hacen caso al dolor, sino que siguen adelante. O cuando les cuesta un ejercicio, ellos dicen, pues no entiendo por qué me cuesta, lo voy a seguir intentando, o aumentan la intensidad porque empiezan a pensar que lo que les falta es fuerza para hacerlo. Y tú les preguntas a las personas, vale, ¿y qué se te da bien? Y siempre va a haber algo que se le dé bien. Y siempre va a haber algo en lo que no se estanca. ¿Por qué? Porque la condición física de esa persona es buena para desarrollar ese elemento. Entonces, el tema está en aprender y hacer ver a la persona qué es lo que no tiene bien. Es decir, cuáles son los músculos que no están trabajando al nivel que deberían. Una vez que se empieza a trabajar eso, las rutinas van como la seda. Es decir, no es difícil aprender a entrenar, no es difícil aprender un movimiento, porque si tú haces 500 series de un ejercicio, lo vas a hacer bien, sí o sí. O sea, hay personas que necesitan 100 series, otras 200, otras 300, pero lo aprenden. Aprenden a hacer el movimiento sin problema. El problema está en cuando no se identifica qué es lo que está fallando o qué es la debilidad, dónde está el problema real de la persona. Sí. Para mí eso es lo más importante. Eso es lo que yo he podido valorar en las cientos de personas que he tenido la suerte de poder entrenar. Me he dado cuenta de que al final es eso, lo que hay que corregir rápidamente cuando empiezas a entrenar a una persona. En plan, valorar bien y identificar bien cuáles son sus debilidades. A nivel condición normal, natural. Es decir, tú tendrás unas virtudes físicas. Tú dirás, pues a mí, mira, yo me siento identificado con estos ejercicios, se me dan bien, siempre se me han dado bien y los hago bien. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor yo los hago y no puedo. Entonces, el estudiar el por qué, eso es lo que me ha llamado tanto la atención durante estos años y es en lo que yo más me he centrado. En identificar por qué tú puedes hacer, por ejemplo, a lo mejor una plancha y no te cuesta nada y a mí me cuesta más desarrollarla. O por qué yo, sin entrenar el front lever durante 8 meses, ¿por qué no lo pierdo? Y por qué a una persona le cuesta tanto. Entonces todo eso tiene un significado y todo eso tiene también una transferencia a la hora de entrenar a una persona o intentar ayudarla, ¿sabes? Qué bueno. Pero hay que partir de la base de que todo el mundo comete errores entrenando, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero esos errores se corrigen así. Desde que empiezas a entrenar con una planificación y con una persona que te ve desde fuera, ya, se acabó el problema. El problema gordo viene después. Ahí es lo que iba yo ahora, ¿no? Que muchas veces tú solo pues estás ahí encerrado en tu mundo, ¿no? En tu rutina de entrenamiento y no tienes esa perspectiva que hablábamos al principio de abrir la mente y no eres capaz de llegar a estas conclusiones por ti mismo, ¿no? Entonces siempre está bien que alguien profesional y externo pues te pueda decir, hey, ¿te habías fijado en esto? Que esto es lo que tienes débil, que esto es lo que tienes que trabajar. Y es ahí cuando se produce ese cambio radical que acabas de comentar tú ahora. Sí, sí, sí. Te voy a poner en una situación práctica, así, general, ¿vale? Imagínate una de las personas de las que están aquí en el chat ahora mismo, ¿vale? Tú imagínate que es un calisténico amateur que quiere empezar a practicar calistenia. Entonces, vale. ¿Tú qué le recomendarías hacer? Es decir, ¿cuántos días más o menos, a grosso modo estoy hablando, no entramos en especificaciones, cuántos días le recomendarías entrenar? Piensa que quiere a lo mejor, yo qué sé, aprender algún movimiento, vamos a ponerle que quiere aprender plancha, pero que también quiere mantenerse en forma, quiere ganar fuerza y tal. ¿Qué le recomendarías tú así por encima hacer? Vale, por encima, tener buenos hábitos sería lo principal, es decir, entrenar plancha no es, o conseguir plancha no es un objetivo para un amateur. Es un objetivo para una persona que está dispuesta a sacrificar tiempo y dedicarse a entrenar con mucha constancia. Entonces, yo lo que le diría es, ponte un objetivo realista, de aquí a 2 meses, que es cambiar tus hábitos, empezar a entrenar con regularidad, 4 veces en semana,
5 veces en semana. Si no puedes entrenar 4 o 5, pues entrena 3 y sal a correr o a trotar 2 veces a la semana. Pero sobre todo empezar a tener hábitos deportivos. Porque es importante que la persona entienda de que para alcanzar ciertas metas, el estado de su cuerpo, la salud general de su cuerpo es importante. Y el cardio, el entrenar dominadas, fondos, flexiones, todo tipo de básicos es importante, pero hay que hacerlo de forma regular. O sea, 3 sería poco, 4 o 5 veces a la semana, entrenar. Pasados los 2 meses, si ha habido una mejoría en su estado físico general, se siente más ligero, empieza a sentir que su cuerpo no le pesa tanto, que aguanta más los entrenamientos, que es capaz de aguantar una hora de entrenamiento sin estar con ganas de irse. Entonces ya empieza a tener una mentalidad un poco más de sacrificio y le diría, vale, ahora vas a seguir haciendo lo que estás haciendo y además vas a empezar a entrenar estos ejercicios específicos. Y empezaría a añadirle ejercicios específicos relacionados con los elementos que querría obtener. Algo así. Bueno, pues ahí queda ahí tu consejo para todos los que están aquí en el directo o que lo vean más tarde, pues ahí un consejo general para esas personas pues que quieren empezar a entrenar calistenia y sobre todo nos quedamos con eso, crear el hábito de entrenar, de llevar hábitos saludables en tu vida, eso es lo importante y a partir de ahí ya llegará el tiempo de especificarse más. Es que no vale de nada hacer un ejercicio específico o un ejercicio concreto o una rutina mágica 2 veces en semana. O sea, al final, lo que te convierte verdaderamente en un deportista y en un atleta y consigues verdaderamente tus objetivos es con constancia. No hay otra. No hay otra. O sea, y eso se tiene que educar aquí. Si te digo, yo como he dicho antes, empecé con 8 años, ¿no? A hacer gimnasio, ¿cuál era mi objetivo? Llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y poder estar en unos Juegos Olímpicos. Me costó 23 años de mi vida poder llegar ahí. Por eso. O sea, imagínate si hay que tener paciencia, ¿no? Y estamos mucho. Yo estoy hablando de un nivel de élite, no todo el mundo. O sea, quizá para alguien su nivel de élite es poder conseguir hacer un handstand, un pino en el suelo. Totalmente. Pero hay que tener esa paciencia de ser, no lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Sé paciente en el proceso. Sí, totalmente. Y para cerrar un poco el tema de la calistenia, luego pasaremos a otros temas, ¿cómo ves tú la calistenia a día de hoy? ¿Vale? Y hacia dónde crees que debería evolucionar para que fuera un deporte mucho más profesional, que la gente, que abarcara más gente, que hubiera más profesionales, que se compartiera más el conocimiento? ¿Qué opinas tú? A ver, yo lo primero que quiero decir es que no creo que haya o que deba haber un solo camino. Es decir, yo evidentemente voy a dar mi opinión y de cómo yo disfrutaría viendo la calistenia evolucionar. Porque al final no quiere decir que mi opinión sea la que deba ser. Yo no soy el dueño de la calistenia, ni mucho menos, entonces no tiene por qué ser así. Pero yo, por ejemplo, considero que la calistenia debería de empezar a evolucionar hacia un sector no calisténico también. Es decir, la calistenia no es solo para calisténicos. La calistenia es un deporte que ayuda a deportistas de otras disciplinas, de cualquier disciplina. Porque la calistenia es un entrenamiento, un modo de entrenamiento que toca ejercicios muy globales y que a la vez que ganas fuerza, ganas movilidad, propiocepción, en fin, tienen muchos beneficios y esos beneficios deberíamos empezar a hacerlos atractivos a otros grupos de deportistas, que por ejemplo es lo que yo intento hacer ahora. Entonces, yo creo que la calistenia debería también avanzar por ahí, porque cuando tú ayudas a otras personas, esas personas se empiezan a fijar en lo que tú haces para ellos también aprender. Entonces yo creo que la calistenia va a ganar público y va a crecer más si consigue llegar a más gente. Y esa es la manera de llegar. Tú no tienes por qué decirle a una persona, oye, deja de hacer esto para hacer esto. Yo creo que la forma correcta es decirle, oye, ¿podrías hacer esto para mejorar en lo que estás haciendo? Entonces esa persona va a decir, es libre de elegir, pues puedo probar. Si consigues ayudar a esa persona hablará bien de tu deporte, hablará bien de tu disciplina. Y eso ya crea una bola de nieve que hace que la calistenia crezca. Y yo lo digo también en base a la experiencia que estoy teniendo con mis clientes. Yo trabajo a puerta cerrada.
yo no abro la puerta de mi gimnasio nunca. La gente, cuando pasa por la puerta, en la calle mía, no sabe que hay un gimnasio de calistenia. Es decir, mi publicidad me la han dado mis clientes. ¿Por qué? Porque se sienten agradecidos de que este deporte les haya ayudado. Y eso trae a más clientes. Pues a nivel global en la calistenia pasaría exactamente igual. Si tú ayudas con este deporte a otros deportistas, al final es cuestión de eso, de ver cómo crece, de ver cómo evoluciona. Ya, el fin ya no sé cómo cuál sería, pero para mí es una buena forma de hacerlo crecer. Sí, sí, sí. Y Yo estoy 100% de acuerdo contigo y sobre todo que el concepto que yo tengo de calistenia no es el atleta que va al parque a conseguir sacar movimientos súper complejos, ¿no? Para mí un atleta de calistenia yo lo considero como una persona que trabaja con su propio peso corporal, ¿no? Y que se sale de lo convencional de ir a un gimnasio a levantar simplemente 4 ejercicios pesas, sino que busca algo más que complemente todo eso, ¿no? Que busca ser mucho más completo claro, y ser mucho más funcional. Y eso puede ayudar a muchísima gente. hay muchos perfiles deportistas de calistenia, en mi opinión, porque claro, al final es como en la gimnasia deportiva. Tú te puedes experimentar en el potro, o sea, te puedes experimentar en potro, en suelo, en anillas, y al final tú eres atleta de gimnasia deportiva, pero no eres igual que uno que está especializado en otra parte, ¿no? Ujú. Pues al final en calistenia pasa igual. Se puede diversificar mucho. Y yo, por ejemplo, al final te digo, yo considero que hay muchos ejercicios de gimnasia que pueden ayudar a mucha gente a rehabilitarse de ciertas lesiones o de ciertos problemas, al igual que hay muchos ejercicios de calistenia que pueden ayudar a muchas personas a rehabilitarse. Porque, por ejemplo, es el caso del chico que entreno yo que tiene triparesis. Entonces yo voy Sí, también por ahí, en el sentido de que hay ejercicios de calistenia, ejercicios que nacen en la calistenia o ejercicios que nacen en la gimnasia deportiva, que son útiles. Pues entonces hay que como sí, expandirlo para sí. que Sí, realmente el deporte crezca. yo estoy contigo en eso. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos un perfil bastante parecido. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta mucho el compartir. Ya no hablo solamente de personas que hablen bien de la calistenia, ¿no? Sino hay gente que le cuesta mucho compartir el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Es como, Ya, sobre todo, por ejemplo, yo hablo desde el perfil de gimnasia. Hay mucho entrenador que le cuesta enseñar a otros lo que ellos saben, porque es como si yo se lo enseño, él va a ser mejor que yo y me va a quitar a la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando la mentalidad debería ser otra. Si yo comparto lo que sé, el de al lado comparte lo que sabe, el otro comparte lo que sabe, la suma de todos esos, porque ninguno sabemos lo suficiente, siempre hay alguien que te pueda está aportar claro. algo. La suma de todo eso va a hacer que pegue un boom y una evolución del deporte brutal. Y es Sí, ahí sí. un poco, yo coincido también contigo en eso. Y Joel, dejando la calistenia de lado, he visto que has empezado a practicar CrossFit. Entonces, que yo sé que eres una persona, o sea, me encanta porque es una persona curiosa que quiere practicar diferentes modalidades deportivas, pues para Disciplina, sí. nutrirse y sacar lo mejor de cada una de ellas, porque mi mentalidad es esa, el complementarse con diferentes modalidades deportivas, eso enriquece mucho. Totalmente. Entonces, ¿cómo te dio, cómo descubriste el CrossFit, por qué decidiste empezar a hacerlo? Pues mira, el CrossFit me empezó a llamar la atención cuando me empecé a fijar en la halterofilia, porque la halterofilia es algo que me gusta mucho. Y, y realmente me empecé a dar cuenta oye, de que en el CrossFit, porque claro, la gente habla mucho y siempre se ha estado escuchando, ¿no? En el CrossFit son unos flojos, no sé qué, son unos no sé cuántos. Pues a mí me empezó a picar la curiosidad y un día vi un documental en Netflix Ujú. de unos CrossFit Games. Creo que fueron los del 19 o el 18, 19 puede ser. Yo me quedé flipando con el nivel del CrossFit. Me quedé flipando con las pruebas que hacían. A mí el concepto de tienes que llegar a un estadio y no tienes ni puta idea de lo que vas a hacer hasta que llega un pavo con un papelete y dice, te toca esto. Y tú tienes que estar preparado para lo que sea. Y cuando ves la prueba dices, pues vamos para adelante. O sea, yo cuando vi esas pruebas y cuando vi realmente las cosas que hacían, empecé a valorar si yo realmente estaba entrenando o haciendo algo con mi vida. Porque, porque esa gente va a otro nivel. Es decir,
estamos de acuerdo en que no somos un 10 en nada, pero me parece una auténtica locura. Además, a día de hoy, hace años a lo mejor eran un 5, pero es que ahora son un 7, ¿eh? Sí, En todo. cada vez mejor. O sea, esa gente está llevando el físico a un nivel que no... Entonces, me picó la curiosidad también por saber cómo es, qué se siente realmente. Y dicho, te voy a ser sincero, ahora mismo estoy viendo de qué manera puedo hacer un campamento y me quiero sacar el título de entrenador de CrossFit probablemente en algún momento. Y quiero hacer un campamento con un coach y me quiero nutrir a tope porque ahí hay conocimiento. Sí. Quiero decir, si tú consigues que las personas se hagan esas cosas, ahí tiene que haber ciencia por detrás. No me creo yo que todo el mundo ahí esté metido en química, Ya. porque yo conozco gente que hace CrossFit y los veo en el gimnasio y entonces, ¿qué? ¿Que está todo el mundo metido de química? No es química, No. habrá química como en todos lados, pero realmente hay una ciencia detrás del CrossFit y a mí me interesa aprender. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el mejor entrenador que yo pueda ser. Ujú. Y para eso necesito saber, Claro. experimentar y de otras disciplinas. Porque todo lo que yo aprenda del CrossFit lo puedo aplicar en la calistenia. Y todo lo que yo sé de calistenia lo estoy aplicando en el CrossFit también. Y me está ayudando. Entonces, todo fue a raíz de ese documental. Ese documental a mí me hizo así. Y dije, tengo que probar eso. En Sí. algún momento tengo que probar eso. No, no, Y ahí está empecé. claro que es impresionante. O sea, Es una pasada. o sea, primero alucino con eso porque en gimnasia tú siempre vas a una competición y sabes lo que vas a hacer. Tú tienes un ejercicio que has preparado durante todo el año y vas a ir ahí, los aparatos son los mismos de siempre, las mismas medidas y vas a hacer los Sí, mismos sí, sí. movimientos que siempre. Yo no me puedo imaginar imagínate que yo me hubiera preparado durante todo el año, no sé para qué, o sea, me hubiera preparado y llego allá a la competición y me dicen, pues ahora tienes que hacer 3 mortales en el aire con 2 giros y yo no lo he hecho en mi vida. ¿Sabes? Y es el primer día que lo tenga que hacer. Sí, sí. Claro, eso a mí Es me algo así más o parece... menos. Es que es brutal eso. Y luego no hablemos de la intensidad. No solamente es un día, es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿sabes? Y a veces en un día no tienes solamente un watt, tienes dos. ¿Sabes? O sea, No, no. Mira, Rubén, yo estoy haciendo program de 2 sesiones al día. O sea, yo estoy entrenando 3 horas y pico al día. Ahora mismo. Es y... una puta animalada. Sí, ¿no? Y Pero, así... Dime, dime. pero lo voy a hacer. Quiero decir, yo dije que voy a competir este año y estoy pensando ya en que el próximo año quiero entrar en RX. Qué O sea, bueno. yo voy para arriba. Te lo digo porque este deporte engancha muchísimo. Y te digo, el hecho de haber hecho calistenia da ventaja. Mucha, Sí, sí, sí. mucha, Muchísima. mucha, mucha. Yo de La parte hecho... gimnástica es otro rollo. Sí, o sea, la parte gimnástica va facilísima, que es donde normalmente la gente tiene más problemas. Porque los movimientos de halterofilia, al fin y al cabo, si tienes buena pata y aprendes la técnica más o menos, los puedes medio sacar. No digo que lo vayas a Sí, hacer sí, sí. un clean and jerk perfecto, ¿vale? Pero lo puedes sacar más o Sí, sí, menos. sí. Pero en gimnasia... o sea, si no sabes la técnica, da igual que tenga fuerza, está jodido. O sea, no puedes Bro, sacarlo. la peña en CrossFit donde catea es en la gimnástica. Sí. O sea que... Porque la pata y todo eso lo aprenden también muy bien, porque hay mucho profesional de altero ya dando cursos y tal. Y la gente aprende rápido lo que es la barra. Evidentemente hay gente que lo hace mejor o peor, pero es que son tantas cosas de gimnástica, tío. Mm, Tantas. mm. Que es como, vale, lo del pino, caminar en pino, subidas de rana, los muscle ups, no sé qué. Hay una parte que se olvidan, y es la parte básica, Ujú. el desarrollo de fuerza básica, Sí. que eso yo no lo veo en CrossFit. Eso es clave porque, mira, yo hace poco en Navidades estuve, yo ahora, bueno, ya sabes que estoy viviendo aquí en Estados Unidos y viajé a Barcelona y estuve dando una formación de gimnasia para entrenadores de CrossFit, ¿vale? Y entonces yo les Ya. preguntaba, a ver, explicarme cómo es una sesión de gimnasia dentro del CrossFit, ¿vale? Y yo pensaba, No hay. no, esto que me estáis explicando no es una sesión de gimnasia, esto es una sesión de No, 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 no. CrossFit. Aquí, ¿dónde están Totalmente. los básicos de fuerza? ¿Dónde está la técnica? ¿Dónde está la flexibilidad activa y pasiva? No existe nada de eso. Entonces, como tú bien dices, sí que en la halterofilia está más avanzado y hay más profesionales, Sí, pero en sí, la sí, sí. gimnasia Mucho, mucho. falta todavía. Entonces, esas personas que Mucho. vienen de la calistenia, vienen de gimnasia, tienen mucho que aportar ahí, mucho que ayudar.
A ver, yo te hago un spoiler. Mi idea es, por lo menos a nivel local, entrar en ese sector y decir, oye, mira, si haces esto, Loco. pasa esto. Pero primero lo quiero demostrar. Claro. Por eso voy a competir. Qué bueno. Por eso quiero entrar y demostrar que, oye, que si tú haces esto, en 3 meses que llevo en CrossFit, 4 o 5, cuando lleve un año, competiré contra gente que llevará 5 años, seguramente. Porque mi intención dentro de un año es estar en RX. Y mi problema es la pierna, no los gimnásticos. Me lo dicen mis coach en el box. Entonces, la pierna evidentemente va atrasada porque yo estuve 7 años sin entrenar pierna. Claro. Pero lo que es la parte gimnástica... Bueno, pero vas no tiene nada que ver. atrasado en una cosa, pero en otra llevas mucha ventaja Sí. con respecto al resto, ¿sabes? O sea, que puedes ahí equilibrarte. Pero ojo, que la gente de CrossFit, la de alto nivel, el gimnástico es halterofilia, correr, nadar, escalar una pared, lo que sea. O sea, Sí. lo que sea. No, Esa es gente no tiene fin. Es brutal. Y me gustaría saber, cuando lleves más tiempo, me gustaría que volviéramos a hablar y que me cuentes a ver cómo lo llevas y cuáles son tus experiencias. Pero así para terminar, del poco tiempo que tú llevas ahora mismo haciendo CrossFit, ¿qué conclusiones sacas? Así que a lo mejor un atleta de calistenia o una persona que practica otro deporte pudiera aplicar. ¿Te ha dado tiempo de sacar alguna conclusión, de ver algo que digas, ostras, esto no me había fijado en ello, que se podía hacer así? Dentro de lo que es el sistema de entrenamiento del CrossFit, Sí. muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas que he empezado a incorporar en mi bueno, ya no porque ya no me llevo mi programa, pero el HIIT. El HIIT es algo impresionante. El hecho de llevar el corazón a esos niveles y decir no paro. El nivel de congestión que se puede llegar a tener en un entrenamiento de HIIT con peso y demás, esas sensaciones a mí me fliparon, porque son las que me descolocaron, en el sentido de que tú a mí me metes en fatiga a hacer algo de calistenia y no rindo. Ya. Pero yo ahora en fatiga rindo. Por el HIIT. Porque si trabajas en intervalos, al final acostumbras al cuerpo a rendir. Siempre. Y eso, en competición de calistenia, es importante. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes una ronda de 1 minuto y medio para hacer una performance y tienes de descanso lo que el otro está haciendo la performance. Y tú cuando entrenas en calistenia y haces entrenamientos de plancha a fuerza, con metodología de powerlifting, por ejemplo, con descanso de 5 minutos, como tú no entrenes la plancha en fatiga, te comes una cuca en la comple. Sí, no, está claro. Está claro. Entonces, ese sistema de entrenamiento en fatiga de CrossFit. A mí hay una cosa... Dime. No, dime. No, que a mí hay una cosa que me fascina, porque yo no he tenido la oportunidad de poderme meter de lleno en entrenar CrossFit, porque, usted, suficiente tenía con entrenar 6 horas al día, ¿sabes? Que no podía... No te puedes meter más, cabrón. No podía meter más caña porque si no, tío, ya estaba muerto, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que durante el confinamiento que estuvimos en casa, mis padres tienen un gimnasio, ¿no? Y ellos viven arriba y me fui a vivir allí con ellos y empecé a hacer CrossFit. Por probarlo, igual que tú, por decir, voy a ver qué se siente, pero sin llevar ninguna planificación. Sí que tengo un muy buen amigo mío que practica CrossFit desde hace tiempo, que era gimnasta, y él me iba guiando un poco. La resistencia que yo cogí con eso, o sea, cuando salí del confinamiento y fui al gimnasio de gimnasia, o sea, todo te sabía poco. Me sabía, o sea, aguantaba un entrenamiento que antes iba reventado, o sea, no es que acabara bailando, pero, ostras, lo aguantaba muchísimo mejor y me sentía más fuerte sobre los aparatos. Y sobre todo lo que me gustaba en los watts era combinar ejercicios técnicos, es decir, cosas en las que yo tenía que estar concentrado mentalmente para sacar ese movimiento, con levantar peso a saco como una bestia. Eso también me encantaba. Sí. A ver, yo te digo, para mí el mejor descubrimiento ha sido ese. O sea, te metes en un túnel. Yo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo una program muy fuerte de competición, yo estoy viendo cambios físicos también que no me imaginé que iba a tener. O sea, no es solo el hecho de decir, me noto mejor el rendimiento, sino que a nivel físico también se ven cambios grandes. Y yo no me atrevo a poner la mano en el fuego de que
Se puede conseguir un físico como muchos atletas de CrossFit sin química, porque no lo sé, pero, pero empiezo a pensar que hay posibilidades de que muchos de los atletas que están ahí arriba, que vemos en CrossFit, que tienen unos físicos muy musculados, muy tonificados, muy así, realmente pueden que no estén metidos en química. Porque es que de verdad, o sea, entrenar a esas intensidades, esos volúmenes, 3 horas y pico de entrenamiento, bro, al día. Pero es que no son 3 horas de entrenamiento en plan de movilidad. No, 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 no. O sea, no es una hora de pino. Porque yo, por ejemplo, cuando entrenaba calistenia me pasaba 5 horas en el parque y eran muchas cosas las que tocaba. Estamos hablando de que vas a estar 3 horas y media moviendo peso, moviendo muchas repes, corriendo y sudando como un cabrón. Y las máquinas de cardio que tienen encima también son duras. Es decir, tú coges la airbike, que se supone que es una máquina para hacer el cardio, y la pata te la deja así. Tengas la fuerza que tengas, porque eso se adapta. Es decir, tú le metes más, pues más te resiste. Es decir, al final es una putada. Es una putada. Pero es lo que te digo, yo estoy viendo unos resultados, todavía me queda mucho por aprender, pero yo es admiración la que siento por los atletas del CrossFit, ahora mismo, sinceramente. Admiración porque es un sufrimiento, pero impresionante. Sí, totalmente. Yo estoy contigo en eso y me encantaría que toda esa gente que sin haberlo probado ya dan su opinión, ¿no? Ya sea pues diciendo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que son unos flojos, que tal, que si usan keeping, que si no sé qué, que si es muy lesivo. Me gustaría que tuvieran la oportunidad de, ostras, probadlo. Probadlo primero y a ver qué resultados veis, a ver qué pasa. Y después ya hablaremos. Honestamente, Rubén, si no lo prueban, ellos se lo pierden, ¿eh? Y lo mismo con la calistenia y todo. Es decir, la gente al final, yo te digo, yo llevo muchos años escuchando opiniones. Y a mí me han caído también un montón de opiniones y cosas, y me han dicho cosas a mí que no me han gustado. Al final, que la gente haga lo que quiera. Sí. El que está aquí y que nos escucha y le gusta lo que decimos, lo probará, sin que se lo digamos. Sí. ¿Sabes? O no, y seguirá siendo feliz. Pero opiniones negativas van a haber siempre. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es pasar. Sí. Yo estoy disfrutando un montón de lo que estoy haciendo, sinceramente, y a ti se te ve también súper bien desde que te fuiste para allá. Sí. Y eso es lo importante, que cada uno haga lo que le hace feliz, y si le hace feliz jugar a la petanca a una persona, pues que juegue a la petanca, tío. Exacto. Se te van a salir unos callos en los dedos del carajo, pero es lo que hay. Sí, totalmente. Yo te apoyo y te animo a que sigas dándole caña y me encantará saber cuál es tu opinión cuando lleves más tiempo y a ver qué resultados has alcanzado y cómo se puede eso extrapolar a otros deportes, pues como la gimnasia y como la calistenia, porque es algo que a mí o sea, que tengo curiosidad y es algo que estoy intentando hacer, ya sabes, a través de la plataforma de WX Academy. Estoy intentando conectar esas disciplinas y, hostia, el conocimiento de personas como tú, que haya estado en la calistenia, que ahora esté en el CrossFit, pues también va a ser muy valioso y estoy seguro que ahora que andas muy liado, ya hemos hablado personalmente y demás, cuando pase esta etapa, pues estoy seguro que podremos llegar a una conclusión que mucha otra gente no puede llegar, y creo que eso nos va a poner en una posición de ventaja en nuestro sector con respecto, pues, a otras personas que se dedican a ello y que a lo mejor se han quedado ahí estancados con una mente más cerrada en su deporte. Más cuadrícula, sí. Al final es eso, es lo que hay. Pues oye, Joel, hemos estado aquí como 1 hora, podríamos estar 1 hora más hablando porque a mí se me ha pasado volando, Nos gusta hablar mucho a los dos. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ya sabéis, si no conocéis a Joel Alonso, pues lo podéis seguir en sus redes sociales o también pues en su plataforma de Progress System. También podéis seguirle para entrenar con él. Y pues si no me seguíais a mí tampoco, podéis seguirme en mis redes personales de Chinso y también en la plataforma de WX Academy. Gracias, Joel, por tu tiempo. Estaremos en contacto y te deseo lo mejor, tío. Muchísimas gracias. Igualmente, tío, la verdad que te digo, gracias por la invitación. Para mí es todo un honor. También una persona que se toma lo que hace en serio y que tú también has aportado muchísimo a la calistenia desde la gimnasia, que eso se agradece. Que al final estás haciendo lo que te dije, ¿no? Que yo intento hacerlo con la calistenia ahora hacia afuera y tú lo llevas haciendo muchos años ya con la gimnasia hacia adentro.
y eso contribuye mucho a que este deporte también crezca. Así que en nombre mío y de la calistenia también te doy las gracias por hacer lo que haces. Muchísimas gracias. Seguiremos ahí empujando para abrirles la mente a los calisténicos.